Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Edwin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9:14. Como de costumbre, quiero invitarlo antes de iniciar este análisis gramatical para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que utilice el diccionario escavadigital.com que hemos preparado para usted. Lo estamos mejorando, perfeccionando, y ahora daremos algunos ejemplos de este interesante diccionario. Ayúdenos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros conociéramos, si nosotros supiéramos, no nos engaña ninguna secta. Las personas que han caído en sectas heréticas, en grupos que contradicen la esencia de la Sagrada Escritura, como es la divinidad de Cristo, como es la doctrina de la Trinidad, es porque no conocen la palabra del Señor. Y no la conocen porque no se la hemos enseñado correctamente. Entonces, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los objetivos de este programa son tres. El primero, hacer una traducción del Nuevo Testamento, en caso de hoy Mateo 9:14, de la manera más fiel posible. Es decir, ¿qué dice el texto bíblico? Una parte importante de la exégesis, la traducción, lo que realmente está en los manuscritos más antiguos. Para eso se utilizan los famosos aparatos críticos que vienen en algunas Biblias griegas, y nosotros usamos un aparato crítico. Usamos el aporte de Nestle y Alan, que creemos que son los mejores que han existido en el planeta y que evidentemente son estudios científicamente bien elaborados. No hay, y creemos que son los mejores. Entonces de ahí nos tomamos para hacer una traducción lo más fiel a los manuscritos más antiguos que tenemos. El segundo objetivo es qué quiere decir el texto bíblico, la parte hermenéutica. Para eso usamos el método teológico histórico gramatical. Hacemos un análisis gramatical de palabra por palabra, un análisis morfológico, palabra por palabra, de acuerdo al griego, y también hacemos análisis sintácticos de toda la oración cuando la situación lo requiera. La parte histórica, tomamos los comentarios de la Biblia. Bueno, primero la Jerusalén, 1995, la Biblia de estudio, que es muy buena. Luego tomamos los comentarios de la Biblia Jerusalén, 1976, que es muy buena, igual que la de 1972. Tomamos en cuenta los aportes de Robertson, un gran erudito a nivel internacional, que nos aporta mucha información valiosa sobre el texto bíblico. Y el tercer objetivo, la parte teológica. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué me dice a mí? Me tiene que llevar a la vivencia del amor. Si hay algo que caracteriza a los cristianos, es el amor. Y hemos grabado muchos programas de griego, textos bíblicos, comentarios, etc. Pero los hemos clasificado para que usted los encuentre fácilmente. Escriba mi nombre, es Edwin Calderón Valverde, en Google, y ahí aparecerán el canal de YouTube y otros más. Y busque las páginas gratuitas donde está clasificado
los programas que hemos grabado. El texto bíblico Mateo 9:14, encontramos paralelo en Marcos 2:18 y en Lucas 5:33. 5:33. Versículo 14 literalmente dice, y ya vamos a hacer un análisis, vea que es extenso. Literalmente dice, entonces se arrimaron a él, es decir, a Cristo, los aprendices de Juan, es decir, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por medio de cuál palabra, por medio de qué o por medio de cuál palabra? Esta está en forma tácita. Nosotros y los fariseos ayunamos mucho o muchas, o muchos días o muchas veces, pero este término no aparece muy claro, como lo vamos a ver ahorita en los códices. De hecho, no aparece en el Vaticano, y en el Sinaítico aparece ese muchos, ese polá, aparece en un margen como que fue agregado posteriormente. Entonces, nosotros y los fariseos ayunamos, mas los aprendices de ti no ayunan. Más los aprendices de ti, los discípulos tuyos, no ayunan. Significa que en el grupo de los discípulos de Jesucristo, pues no solo no guardaban el sábado, como lo hemos visto ya en algunas partes, sino que no ayunaban, ¿verdad? Y Jesús le va a entrar a esa parte explicándola. Bien, y ahorita lo vamos a ir viendo. Reina Valera 1995 traduce: entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Muchas veces, muchas es el que no aparece muy claro, y tus discípulos no ayunan. La Biblia Jerusalén 1976, entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Vamos a ir al interlineal inmediatamente y vamos a ir activando la pluma, y dice tote. Entonces proserjonte se arrimaron, aftó para él o a él, y masité los aprendices Juanu de Juan legontes diciendo, dia por medio de qué, por medio de, y viene ti, que, y aquí aparece la omisión de un sustantivo que representa ese qué. ¿Qué palabra? ¿Por medio de qué palabra? Nosotros, ¿cómo justificas con la Sagrada Escritura, podríamos decir, que nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? ¿Cuál es tu argumento? Ese es el asunto del ti, ¿verdad? Y nosotros, que, y farisei o farisei, los fariseos, nistebomen, ayunamos, polá, muchas veces, muchos días, y masité, más los discípulos o los aprendices, de ti, no nisteusin, no ayunan. Bueno, aquí aparece en el aparato crítico, este es el aparato crítico que aparece en las Biblias, pues justificando un poquito el polá, polá, ¿verdad? Y polá, nistebomen polá, pues viene en el sinaítico, ¿verdad? Sí, es cierto, viene en el sinaítico, pero viene en un margen. Propiamente en el sinaítico viene sola nistebomen, así como viene aquí, nada más. Entonces, sí viene en el sinaítico, ¿verdad? Pero viene como una especie de margen, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita. Una credibilidad C, es decir, como que no es mucha credibilidad,
El aparato crítico se divide en A, B y C, y este C pues significa que no es muy creíble. El A es muy creíble, el B más o menos, el C como que no y el D como que menos. Entonces, solo para que veamos que aparece aquí al inicio, ¿verdad? No enredemos esto con lo que está posterior, que son manuscritos, ya sean códices, ya sean papiros, leccionarios, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso sí lo que nos interesa esto. Aquí aparece otro, pero ese no tiene mucha fuerza, como usted lo puede ver. Entonces tenemos ya justificado eso. Vamos a ver la parte de comentarios que dicen los expertos sobre Mateo 9:14. Por ejemplo, la Reina Valera explica a los discípulos de Juan, que está aquí, oí Demas y Tesu, ¿verdad? Los discípulos de Juan, de ti no ayunan, más los discípulos de ti. Es decir, los discípulos de Juan son estos son los de Jesús. Y Masité Juanú, los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan el Bautista, dice aquí, formaban un movimiento religioso que se mantuvo activo aún mucho después del tiempo de Jesús. Confere, comparar Hechos 19:1-6, que ahí se ven los discípulos de Juan. Respecto al ayuno, dice que hay que ver la nota de Mateo 6:16. Jerusalén, la Biblia de Jerusalén nos dice sobre el 9:14, dice Juan el Bautista, sus discípulos como los fariseos practicaban ayuno por propia iniciativa para apresurar con su piedad la venida del reino. Ver Lucas 18:12. Y Robertson, el erudito Robertson nos dice también sobre los discípulos de Juan, ¿verdad? Imasité Yoanú o Yanu, es sorprendente ver a discípulos del Bautista en el papel de críticos de Cristo junto con los fariseos, ¿verdad? Que llegaron a criticarlo. Pero Juan estaba languideciendo en la cárcel. Es posible que censurasen a Jesús, que no hiciera nada acerca de ello. En todo caso, Juan no habría ido a la fiesta de Leví en uno de los días de ayuno judíos, ¿verdad? El estricto ascetismo del Bautista, 11:18, hay que ver, y de los rabinos fariseos, Lucas 18:12, fue imitado por sus discípulos. McNeil es el que nos dice eso al respecto. No hay comentarios de todo este montón de textos que Roberto Hanna en su libro nos dice. Vamos a ver aquí entonces el texto manuscrito más antiguo, el sinaítico y el vaticano. Creo que el vaticano es más antiguo que el sinaítico. Tote, y busquemos Tote, aquí donde está Tote. Proserjonte, ahí está. Aftó, aquí está. Y Masité está como aquí. Luego viene Yoanú, aquí. Vea que viene la iota con diéresis, ¿verdad? Inicia el nombre. Yoanú Legontes Dia Ti es hasta acá, ¿verdad? Es ti, no te. Y mis, ese que comienza aquí. Y mis, que aquí viene una iota en lugar de epsilon iota, ¿verdad? Y meis, aquí viene y mis. Prueba de que estaba dictado que
Es un texto que no fue copiado de otro texto, sino que alguien le iba dictando y el manuense iba escribiendo. Que oí, fariseí o farisei, farisei. Aquí hay un montón de diferencias. Fa, ri, se, ahí, uy, no, es hasta aquí. Va bien, va bien. Farisei, nisteomen, nistevo, men, ahí vamos bien. Pola, véalo aquí, véalo afuera, pola. Como que fue agregado después, ¿verdad? En el paso del tiempo. Y de masité, su u, nistebusin, nisteusin, niste, nistebo, sin. Ahí está. Está exacto. Vamos ahora con el Vaticano. Tote. Tote, vea la diferencia de donde deja el versículo, ¿verdad? Tote, proserjonte. Ajá. Aftó. Aftó. Y masité. Muy bien. Yuanu. No viene la diéresis en la iota inicial. Legontes. Legontes. Dia. Ti. Y mis. Ahí viene. Perfecto. Que. Y farisei, hay una pequeña diferencia. Aquí es donde está la diferencia. Farei, en lugar de ser una sola iota, como aparece aquí, y como aparece en el texto aquí, ¿verdad? Como aparece en el sinaítico. Bueno, pero pueden haber sido errores de camino. Oí de fariseí, nisteomen, pola no aparece por ningún lado, y de masité, su u nisteusin. Nisteusin. La rayita es la omisión de la ni, ¿verdad? Entonces está perfecto. Vean ustedes la confianza que podemos tenerle a los manuscritos, bueno, al trabajo realizado por Nestle y Alan. Comenzamos el análisis de palabra por palabra, morfológico y a veces sintáctico. Tote es un adverbio entonces. Proserjonte lo buscamos en el diccionario. Proserjonte lo vamos a buscar en el diccionario. Le hacemos la pi, la ro, proser, con
T, y aquí está abajo, ¿la ven? Le damos un clic, lo vamos a poner más grande. Aquí lo tenemos, le damos un pantallazo. Esta forma, Proserjonte de Prosérgome, solo aparece en Mateo 9:14 y 15:1. Lo llevamos aquí, aquí lo tenemos. Proserjonte, lo buscamos en el diccionario, ese es el primer paso. Luego, por eso hemos ordenado un poco diferente esto, para que ustedes pues lleven ese orden. Proserjonte, en primer lugar, vemos que es un verbo defectivo. Entonces, proserjonte es un verbo defectivo, lo escribimos acá, verbo defectivo. Se va a traducir se arrimaron, ¿verdad? Puede ser se arrimaron o arrimaron. Se arrimaron, se arrimaron. ¿Cómo viene esto? Viene de prosérgome, prosérgome, que es arrimar, ¿verdad? Prosérgome, aquí está el paradigma, está en presente, indicativo medio, tercera plural. Presente, tiempo presente, modo indicativo, voz media, para eso es el verde. También existe la voz pasiva, uno lo puede hacer en cualquiera de los dos. Se arrimaron, fueron arrimados, o también arrimaron, cualquiera de los tres vale, porque es un verbo defectivo. Presente indicativo medio, dice tercera persona plural. Tercera plural es este. Aquí está. Comienza a aparecer por vez primera en este versículo, Mateo 9:14. Y yo me arrimé. Vamos a conjugarlo. Tú te arrimaste, él se arrimó. Nosotros nos arrimamos, vosotros os arrimasteis. Ellos se arrimaron, se arrimaron. Por eso es esta traducción. Pasamos la diapositiva. Se arrimaron, aftó. Se busca en el diccionario. El diccionario me dice que es un pronombre personal. Por eso aftó, pronombre personal. Luego me dice que viene de aftos. Ese es el paradigma, aftos. Traemos el paradigma aftos entonces acá, ¿verdad? Como dice el diccionario. Y aquí están todas las declinaciones o el paradigma de aftos. Luego otros datos que me va a agregar él. Bueno, yo le puse que es masculino singular dativo. Vea que puede ser masculino singular dativo o neutro singular dativo. Es decir, puede ser masculino singular dativo, pero también puede ser neutro singular dativo. Neutro, género neutro, número singular, caso dativo. Es decir, que puede ser este o puede ser este. Depende del antecedente, es decir, de quién está hablando. Se arrimaron a él. ¿Quién es él? Jesús. Jesús es masculino. Por lo tanto, es masculino singular dativo. ¿Ve? A él. ¿Y por qué a? Porque en el dativo se le agrega una preposición a, para, por, con, en. Entonces yo le agregué a él. A él. Luego viene imacité. Imacité. Y sabemos que I es el artículo. ¿Verdad? Y este es el sustantivo, pero ya lo vamos a buscar en el diccionario. Yo busco macité en el diccionario para estar seguro. Y macité es un sustantivo. Entonces escribo que es un sustantivo. Aquí yo lo tengo masculino plural nominativo, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Dice que el paradigma es macitis, por lo tanto busco macitis con toda la declinación de macitis, que yo voy a traducir como aprendiz. Y aquí está entonces el paradigma, macitis, ¿verdad? En el cuadro, y lo traemos acá. Se traduce como aprendiz, y aquí se puede traducir aprendices porque es plural. Pero busquémoslo aquí en la declinación. Masculino
porque es un sustantivo masculino, plural, número plural y nominativo. Es este nominativo, sujeto de oración, ¿verdad? Es decir, es este, más cité con el artículo. ¿Ve? Los dos son masculino, plural, nominativo. ¿Ve? Porque tienen que concordar con género, número y caso del artículo y el sustantivo. Igual los participios, igual los adjetivos. Pasamos la diapositiva. Bueno, aquí entonces eran los aprendices, ¿verdad? Porque es sujeto de oración. Los aprendices. Joanu, ¿verdad? Lo buscamos en el diccionario. Ese es el primer paso obligatorio. Me dice que es un sustantivo. Aquí está Joanu, que es un sustantivo que se traduce Juan, que viene de Joanis, ¿verdad? Entonces busco el paradigma de Joanis y aquí está el paradigma, se agrega en este, ¿verdad? Joanis, y es un masculino singular genitivo. Joanu, vamos a buscarlo aquí, está aquí. Es un masculino singular genitivo, ¿verdad? Se le agrega la preposición de o de este. Yo le agregué la de Juan. Para eso sirven las, digámoslo así, los casos, la declinación, que viene en este caso en color rojo. Dice legontes. Legontes, ¿qué es lo que hago primero? Lo busco en el diccionario. El diccionario me dice que legontes es un participio. ¿Por qué hemos dejado todas estas? Porque ellos se relacionan. Vean por qué se relacionan, ya lo va a ver usted. Legontes dice que es un participio. ¿Está bien? Eso es lo primero. Que viene del verbo lego, ¿verdad? Eso es muy importante, porque entonces hay que traer el participio lego. Y aquí hay que poner que es de lego, ¿verdad? De lego. Ajá. Familia semántica de logos. Lego es decir y logos es dicho. Es familia semántica. Lego, y dice que está en el presente activo masculino plural nominativo, lo cual escribimos acá y también lo busco aquí. Presente activo obviamente es presente activo, que se traduce diciendo masculino plural nominativo. Masculino plural nominativo. Legontes. Aquí está. ¿Ve? Legontes es el mismo. Entonces, legontes es masculino plural nominativo. Y se traduce diciendo, pero ¿por qué masculino plural nominativo? Bueno, porque legontes es quién está diciendo, quién ejecuta esta acción verbal del presente activo. ¿Quién ejecuta la acción? ¿Quién es el que está diciendo? Dice los aprendices. Los aprendices de Juan, los aprendices. Los aprendices vienen en masculino plural nominativo, ¿verdad? Los aprendices están diciendo. Entonces, tienen que conjugar en género, número y caso. Entonces, vean que son masculino plural nominativo. Todos son masculino plural nominativo, porque es el que realiza la acción verbal. ¿Está bien? Entonces, por eso es masculino plural nominativo. Si el sustantivo que ellos determinan es femenino, entonces escoge un femenino o un neutro. Entonces, vean que por ejemplo aquí, aquí sí aparecen los discípulos de Juan. En algunos casos no aparece el sustantivo discípulo, sino que aparece nada más el artículo. Entonces yo sé la situación gramatical tanto por el artículo como por el participio. Entonces diciendo, ¿verdad? Aquí es diciendo, y entonces viene aquí otra palabrita, dia. Vean esta palabrita, dia la busco en el diccionario, es una preposición con acusativo por medio de. Por medio de,
Aquí está. Nada más, así de sencillo. Espere para seguir. Y luego viene ti, que este ti, tenemos que arreglarlo aún en el diccionario, pero este ti viene de tis. Este ti, digamos, ese lo dice manual, es un pronombre interrogativo, ¿verdad? Viene de tis. Él viene de tis. Entonces hay que traer tis a la pantalla. Como es un pronombre interrogativo, igual que un adjetivo, tiene masculino, femenino y neutro. Tiene los tres géneros depende de la palabra que él represente. Es un pronombre. Entonces, el nombre que él está representando ¿cuál pronombre representa? Bueno, si está en neutro, singular, acusativo, ti, vea que está aquí y está aquí, ¿verdad? Nada más, él está representando una palabra, óigame bien, un sustantivo que es neutro singular, ya sea nominativo o acusativo. Que hay que buscar el verbo, porque nosotros creemos que ese que es que o cuál, que es que, quién, qué, cuál. Cuál, yo lo tradujo por cuál, pero cuál qué. Aquí viene palabra. ¿Cuál palabra? Que esta palabra viene a ser la palabra griega rima o rema, que es palabra que es neutra. Porque si ti es neutro, tiene que ser una palabra neutra. ¿Qué palabra? Nosotros y los fariseos ayunamos. Dice, ¿por qué? ¿Por medio de qué palabra nosotros y los fariseos ayunamos mucho? Es de ayunamos. Veamos el verbo ayunamos. Y vamos a ver, ¿quiénes ayunamos? Nosotros y los fariseos ayunamos. Ese es el sujeto de la oración. Y luego dice, ¿y qué es lo que pide? Que por qué nosotros ayunamos y los tuyos no. Es decir, por medio de qué palabra, de qué argumento. Entonces, eso viene a ser como una especie más bien como de un complemento de esta oración. Entonces, por medio de qué palabra nosotros, esos son los que realizan la acción verbal, por medio de qué palabra nosotros. Eso significaría que eso es un acusativo, ¿verdad? Un acusativo no es nominativo, no es sujeto, que el sujeto somos nosotros, entonces viene a ser acusativo. Por eso nosotros le pusimos aquí, quiere decir que el sustantivo tiene que ser acusativo también, ¿verdad? Neutro, singular, acusativo. ¿Por medio de qué palabra? Entonces, pero aquí estamos en qué, ¿verdad? Ya entraremos al rema, palabra, en la otra diapositiva. Bien, espero que hayan entendido que este que es un pronombre, él está haciendo referencia a un sustantivo que nosotros creemos que ese sustantivo es palabra, porque tiene que ser neutro, no puede ser masculino ni femenino. Luego dice, ¿por medio de qué palabra? Bueno, la palabra no la metimos acá. Bueno, la omitimos, ¿sí? No importa, por medio de qué palabra. Inmediatamente pasamos a y mis, nosotros, y mis. Yo lo busco en el diccionario y aquí ya entra el sujeto de la oración. Y mis es un pronombre personal. Entonces, y mis, pronombre personal, es muy importante, que es un plural nominativo. Nos falta identificar el género, que viene de ego, el paradigma es ego, ¿verdad? Lo escribimos acá y también lo buscamos, ¿verdad? Este es el paradigma de ego. ¿Y dónde lo localizo? Y mis.
Entonces, imis lo localizo aquí. Como sujeto de la oración. Está en todos. Por eso ahí no pongo género. Pero sí pertenece a alguien ese género, ¿verdad? Al que está hablando. Entonces, ¿por qué nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los aprendices de Juan, los discípulos de Juan. Que los discípulos, si usted lo recuerda, los discípulos están en masculino, por lo tanto este es masculino. Viene a ser masculino plural nominativo. Y es sujeto de oración. Vea que es el sujeto. Porque el ti, qué palabra o cuál palabra, viene a ser complemento directo de la oración. Y luego dice que es una conjunción coordinada copulativa y nosotros, y luego viene y farisei, y farisei, y farisei, viene y farisei, y farisei. ¿Qué son y farisei? Nosotros y los fariseos, buscamos fariseo o farisei, me dice que es un sustantivo. Muy bien. Me dice que es un masculino plural nominativo, igual que el artículo, ¿verdad? Y que viene del paradigma fariseos. Fariseos, que es el que yo busco acá, ¿verdad? Busco la palabra fariseos con el paradigma, con todas las declinaciones, y voy a ubicar esta palabra. Y farisei, esta que tenemos aquí. ¿Y dónde la encuentro? Y farisei. Es otra vez masculino, plural, nominativo. Si es nominativo es sujeto de oración. Igual que nosotros, los discípulos de Juan, los aprendices de Juan, y los fariseos, también que es sujeto de oración. Los discípulos de Juan y los fariseos es sujeto de oración. Ayunamos, estos son los que ayunan, ¿verdad? Entonces, y los fariseos, sigamos con la diapositiva. Nisteuomen, ¿qué es lo primero que yo hago? Buscarlo en el diccionario. Nisteuomen, y me va a decir que es un verbo importante. Aquí está nisteuomen, lo escribo en un cuadrito para hacer un estudio. Me dice que es un verbo, presente indicativo activo primera plural, presente indicativo activo primera plural. Aquí pongo toda la situación gramatical y y que viene de nistebo, que lo escribimos acá, el paradigma, y lo buscamos acá. Nistebo, que es ayunar, ¿verdad? Y dice que está veamos la situación gramatical, que la vemos aquí, y yo la pasé al cuadro aquí. Presente, indicativo, activo, primera plural. Presente, tiempo presente, modo indicativo, voz activa, que para eso es este amarillo, y primera persona plural, aquí, primera plural. Nisteuomen. Ayunamos. Entonces, si usted quiere lo conjugamos. Vea, faltan algunas, pero se puede conjugar. Yo ayuno, tú ayunas, él ayuna, nosotros ayunamos. Ahí está. Pasamos la diapositiva y aparece polá, que lo vamos a buscar en el diccionario. Que es dudoso, ¿verdad? El texto bíblico, pero eso la Jerusalén no lo agrega en su Biblia. Pero lo buscamos, polá, para ver qué significa. Hay que tomar lo que dice la crítica textual, por lo menos para analizarlo. Mucha es un adjetivo, es lo primero que aparece. Polá es un adjetivo. Luego aparece polá como neutro plural nominativo y neutro plural acusativo. Pero para eso primero hay que ver de dónde viene polis, que es mucho y mucha. Aquí está, polis, que lo buscamos. Tiene género masculino, femenino y neutro, como todo adjetivo. ¿Y dónde encuentro yo a polá? Si yo lo busco por acá, dice que lo encuentro en el neutro
plural, aquí está, acusativo o aquí. ¿Está bien? Ahí está por A, no existe en ninguna otra parte. Significa que es o nominativo o acusativo. Yo le puse que era acusativo. ¿Por qué le puse que era acusativo? Bueno, ayunamos muchas veces. Ayunamos. ¿Quiénes ayunamos? Nosotros. ¿Cómo ayunamos? ¿O cuánta cantidad? Muchas veces. ¿Ve? Entonces viene a ser acusativo. No es complemento, no es sujeto de oración. Ahí tenemos entonces muchas veces, muchos días, etc. Hay que buscar, eso sí, un sustantivo que sea neutro. Vamos ahora con esta parte y macité. Y viene, se le metió en medio una conjunción de. Me pasó la diapositiva. De. Ese de es una conjunción coordinada adversativa más es pospositiva, es decir, que va antes. Y macité lo escribimos en el cuadro. ¿Y qué hacemos de primero? Macité lo busco en el diccionario. El diccionario me dice que es un sustantivo, ¿verdad? Obviamente el otro es un artículo. Luego que es masculino plural nominativo, me va a decir el diccionario. Esto es para hacer rápidamente una traducción. Y macité los aprendices, ¿verdad? Masculino plural nominativo, y viene del paradigma macitis. Por eso me traigo el sustantivo macitis con todo su paradigma y lo escribo aquí en el celestito, que es donde van los paradigmas. Macitis, aprendiz, aprendices o discípulo. ¿Dónde lo ubico? Y macité. Eso tengo que encontrarlo aquí. El y macité está aquí, es sujeto de oración. Los aprendices de ti no ayunan. Entonces ya aquí el verbo ayunar, comenzamos a ver esta oración, ¿verdad? Los aprendices de ti. ¿Quiénes son los que no ayunan? Los aprendices de ti. Eso es el sujeto de oración, los aprendices. Por eso está en nominativo y se traduce los aprendices. Pasamos la diapositiva y viene su. Lo buscamos en el diccionario, lo escribimos también en el cuadro. Me dice el diccionario que es un pronombre personal, que es singular genitivo. ¿Está bien? Tengo que buscar, me dice que el paradigma es su. Entonces busco el paradigma su. Aquí está el paradigma su en los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Y localizo la palabra su o sou, así como aparece ahí. Aquí habla del singular genitivo. Entonces lo tengo aquí. Pero recuerde que se va a repetir en los tres. Tanto en ego como su se repite en los tres. Y hay que identificarlo. Es cierto, usted puede poner singular genitivo y está bien. Pero ¿por qué no localizamos a ver a quién se refiere? Si es masculino, femenino, neutro. Los discípulos de ti. ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? ¿A quién le preguntaron? A Jesús, ¿verdad? Ese ti es Jesús, por lo tanto es masculino. ¿Ve? Masculino, singular, genitivo. Yo no le puse el masculino, pero para ustedes lo pueden llevar. Más los discípulos de ti. U. Aparece U, que es una partícula negativa. No. Que se usa en todo. En todos. Está en modo indicativo. Se usa en modo indicativo. Excepto el futuro. ¿verdad? Excepto el futuro. Porque es un tiempo que ya ocurrió o que está ocurriendo. Así es. No es algo que no ha ocurrido. Entonces se usa U. No. Y viene nisteusin. Nisteusin,
¿Qué es lo primero que yo hago? Escribirlo, buscarlo en el diccionario y escribirlo en la tablita. El diccionario me dice que es un verbo, presente, indicativo, activo, tercera plural, esa es la situación gramatical, y viene de nistebo. Nistebo, este es el paradigma. Por lo tanto, tengo que buscar el verbo nistebo y tengo que ubicarlo en esta situación gramatical o en esta que es lo mismo, que aquí está pasado. Presente, indicativo, activo, tercera plural. Presente, tiempo presente, sigue el modo indicativo y activo, bueno, está en la amarilla, y tercera persona plural. Conjuguémoslo. Yo ayuno, tú ayunas, él ayuna, nosotros ayunamos, vosotros ayunáis, ellos ayunan. Entonces ayunan. Y ahí tenemos, mis queridos hermanos, el texto bíblico de Mateo 9:14. Aquí está toda la situación gramatical, por aquello que usted lo requiera para cualquier estudio al respecto. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el 9:15.